Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona muchísimo, las series turcas, pero no cualquier serie turca. Hoy vamos a hablar de series turcas protagonizadas por mujeres increíbles, heroínas fuertes, inteligentes y empoderadoras que definitivamente te inspirarán. Si estás buscando personajes femeninos complejos, historias apasionantes y un poquito de drama turco del bueno, entonces has llegado al lugar correcto. Antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos un montón de contenido genial sobre series y películas, y no querrán perdérselo. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este mundo de heroínas turcas que estoy segura que les encantará. Empecemos con una serie que, en mi opinión, es un verdadero tesoro, Fatmagul Unsukuene, o como se conoce en muchos países, ¿qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie es intensa, conmovedora y sí, a veces difícil de ver, pero la historia de Fatmagul es un poderoso testimonio de resiliencia y superación. Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatmagul, ofrece una actuación absolutamente brillante. Fatmagul es una joven que sufre una terrible tragedia y la serie sigue su camino para reconstruir su vida, encontrar justicia y, lo más importante, recuperar su voz. Lo que me encanta de Fatmagul es que no es una heroína perfecta. Es vulnerable, comete errores, siente miedo, pero a pesar de todo, sigue luchando. Su fuerza radica en su capacidad para levantarse después de cada caída y en su determinación para no dejar que su pasado defina su futuro. Es un personaje que te llega al alma y te hace reflexionar sobre la importancia de la empatía y la justicia. Además, la serie aborda temas muy importantes como la violencia sexual y el trauma, lo que la convierte en una producción impactante y relevante. Para profundizar un poco más en la trama, Fatmagul Unsukuene no se limita a mostrar el horrendo acto que marca la vida de la protagonista. La serie explora las secuelas psicológicas y emocionales de la agresión, así como el impacto en su entorno familiar y social. Vemos la dificultad que enfrenta para ser aceptada nuevamente por la comunidad, el estigma que la persigue y la constante lucha por mantener su dignidad en un mundo que parece haberla abandonado. La serie también presenta personajes secundarios muy bien construidos, que contribuyen a enriquecer la narrativa. Kerim, interpretado por Engin Akyurek, es uno de los perpetradores del ataque, pero su personaje experimenta una profunda transformación a lo largo de la serie. A medida que se enfrenta a la culpa y el remordimiento, decide proteger y apoyar a Fatmagul en su proceso de sanación. Esta relación compleja y llena de matices es uno de los puntos fuertes de la serie. Además, la serie expone las dinámicas de poder y la impunidad que a menudo protegen a los agresores. Vemos cómo las familias ricas y poderosas intentan encubrir el crimen y manipular a las autoridades para evitar que sus hijos sean responsabilizados. Esta crítica social es un elemento importante de la serie y contribuye a generar conciencia sobre la necesidad de combatir la violencia de género y la impunidad. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie más reciente que ha conquistado corazones en todo el mundo, Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. Si bien es una comedia romántica, la protagonista, Eda Yldzz, interpretada por la talentosísima Ander Zell, es mucho más que una cara bonita. Eda es una joven independiente, ambiciosa y decidida a conseguir sus sueños. A pesar de las dificultades económicas, Eda trabaja duro para conseguir una beca y estudiar arquitectura, pero cuando se la quitan, no se rinde. Lucha por lo que quiere, es inteligente, creativa y tiene una gran pasión por las flores. Lo que me gusta de Eda es su optimismo contagioso y su capacidad para ver el lado bueno de las cosas, incluso en las situaciones más complicadas. Es un personaje que te inspira a perseguir tus sueños con pasión y a no dejar que nada ni nadie te detenga. Además, su relación con Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, es una montaña rusa de emociones, pero a través de ella vemos cómo Eda aprende a confiar en sí misma y a luchar por el amor que merece. Sen Kalkapm se destaca por su estética visual atractiva, sus diálogos ingeniosos y su banda sonora pegadiza. La serie utiliza elementos clásicos de la comedia romántica, como los malentendidos, los triángulos amorosos y los giros inesperados, pero también introduce temas más profundos, como la importancia de la familia, la amistad y la autenticidad. Eda no solo lucha por sus sueños profesionales, sino que también se enfrenta a desafíos personales. Su relación con su abuela, su vínculo con sus amigas y su proceso de autodescubrimiento son elementos clave de la serie.
A través de estos aspectos, vemos a Eda crecer como persona y aprender a tomar decisiones importantes en su vida. La serie también presenta un elenco de personajes secundarios carismáticos y entrañables, que aportan humor y dinamismo a la trama. Las amigas de Eda, su tía y los empleados de la empresa de Ser Cambolat son personajes que te hacen reír, llorar y sentirte identificado con sus propias luchas y alegrías. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Ablu, también conocida como The Yard. Esta serie carcelaria, inspirada en la serie australiana Wentworth, nos presenta a Denise Demir, interpretada por Demet Evgar, una mujer que ingresa a prisión tras un incidente con su esposo. Dentro de la cárcel, Denise se ve obligada a adaptarse a un mundo cruel y despiadado, donde la supervivencia depende de la fuerza y la astucia. Lo que hace a Denise una heroína tan inspiradora es su capacidad para proteger a los inocentes y para luchar contra la injusticia, incluso en las circunstancias más extremas. A medida que avanza la serie, vemos cómo Denise se transforma en una líder, ganándose el respeto y la lealtad de las demás reclusas. Es un personaje complejo con sus propias contradicciones y errores, pero siempre movida por un fuerte sentido de la justicia y la protección de los débiles. Además, la serie explora temas muy importantes como la corrupción, la violencia y la redención, lo que la convierte en una producción intensa y muy adictiva. Ablu es una serie que te atrapa desde el primer episodio. La atmósfera opresiva y claustrofóbica de la prisión, las intrigas y las luchas de poder entre las reclusas, y la constante amenaza de la violencia crean una experiencia de visualización intensa y perturbadora. Denise no es la única mujer fuerte en Ablu. La serie presenta una galería de personajes femeninos complejos y diversos, cada uno con su propia historia y sus propios motivos. Vemos a mujeres que han sido víctimas de la violencia, la pobreza y la discriminación, pero que también tienen la capacidad de luchar por su supervivencia y por la de sus compañeras. La serie también explora el sistema penitenciario y las condiciones inhumanas en las que viven muchas reclusas. A través de las historias de estas mujeres, Ablu plantea preguntas importantes sobre la justicia, la redención y la posibilidad de una segunda oportunidad. Siguiendo con las series con protagonistas femeninas fuertes, no podemos olvidar UC Kurus, o 3 centavos. Aunque es una serie más enfocada en el mundo del crimen y la mafia, la inspectora F. Tekin, interpretada por Ekin Kok, es un personaje que destaca por su inteligencia, su valentía y su determinación. F es una policía incorruptible que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para llevar a los criminales ante la justicia. No se deja intimidar por nadie, ni siquiera por los mafiosos más peligrosos, y siempre confía en su instinto y en su capacidad para resolver los casos más complicados. Lo que me gusta de F es que no es una heroína perfecta. Tiene sus propios demonios y traumas del pasado, pero a pesar de ello, sigue adelante con su trabajo y lucha por hacer del mundo un lugar mejor. Además, su relación con Kartal, interpretado por Uraz Keiglarolu, un jefe de la mafia, es una dinámica muy interesante y compleja, que añade aún más tensión y drama a la serie. UC Kurus es una serie que te mantiene al borde del asiento con sus giros inesperados, sus escenas de acción trepidantes y sus personajes complejos. La serie explora el mundo del crimen organizado en Estambul y la lucha entre la policía y los mafiosos por el control de la ciudad. F es una mujer decidida y valiente que no teme enfrentarse a los peligros que acechan en las calles de Estambul. Su determinación por hacer justicia la lleva a tomar decisiones difíciles y a poner en riesgo su propia vida. A medida que avanza la serie, descubrimos más sobre su pasado y los traumas que la han marcado, lo que la convierte en un personaje aún más interesante y complejo. La serie también presenta un elenco de personajes secundarios memorables, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. La relación entre F y Kartal es uno de los puntos fuertes de la serie, ya que ambos personajes se sienten atraídos el uno por el otro, pero también se enfrentan a sus propios conflictos internos y a la lealtad a sus respectivos mundos. Ahora quiero hablarles de una serie histórica que ha sido un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, Muhteşem Yüzyıl, o El Sultán. Si bien la serie se centra en la vida del sultán Suleimán el Magnífico, el personaje de Hürrem Sultán, interpretado por Mary Muzerli y posteriormente por Beydepersin, es absolutamente fascinante. Hürrem era una esclava que se convirtió en la esposa favorita de Suleimán y en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Su inteligencia, su astucia y su ambición la llevaron a desafiar las convenciones de la época y a ejercer una gran influencia en la política y la sociedad de su tiempo. Lo que me encanta de Hürrem es su capacidad para adaptarse y sobrevivir en un mundo dominado por hombres.
Era una mujer muy inteligente que sabía cómo utilizar su encanto y su poder para conseguir lo que quería. Además, su historia es un ejemplo de cómo una mujer puede superar las barreras sociales y alcanzar sus sueños, incluso en las circunstancias más adversas. Si bien la serie tiene sus licencias creativas, el personaje de Hürrem es una figura histórica real y su historia es realmente inspiradora. Muhteşem Yzyl es una serie que te transporta a la época del Imperio Otomano y te sumerge en un mundo de intrigas, romance y poder. La serie se destaca por su fastuosa producción, su vestuario detallado y sus actuaciones convincentes. Hürrem es un personaje complejo y ambivalente que despierta tanto admiración como controversia. Su ascenso al poder no estuvo exento de obstáculos y sacrificios, y su lucha por proteger a sus hijos y asegurar su lugar en la historia la llevó a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a enemigos poderosos. La serie también presenta un retrato fascinante de la vida en el harén y las dinámicas de poder entre las mujeres que competían por el favor del sultán. A través de las historias de estas mujeres, Muhteşem Yzyl explora temas como la ambición, la envidia, la lealtad y el amor. Finalmente quiero mencionar Ask 101 o Love 101, una serie juvenil que explora temas como la amistad, el amor y la aceptación. Si bien no hay una sola protagonista femenina, el grupo de amigas, especialmente Ik, interpretada por Alina Voz, es un ejemplo de empoderamiento y sororidad. Ik y sus amigas se apoyan mutuamente para superar los desafíos de la adolescencia y para luchar por sus sueños. Son chicas inteligentes, creativas y con una fuerte personalidad. Lo que me gusta de Ask 101 es que muestra la importancia de la amistad femenina y de la unión entre mujeres para superar las dificultades. Además, la serie aborda temas como el bullying, la discriminación y la presión social, lo que la convierte en una producción relevante y que conecta con el público joven. Ask 101 es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre los desafíos y las alegrías de la adolescencia. La serie se destaca por su autenticidad, sus diálogos ingeniosos y sus personajes entrañables. Ik y sus amigas son un ejemplo de cómo la amistad puede ser una fuerza poderosa para superar las dificultades y alcanzar los sueños. Su apoyo mutuo, su sentido del humor y su valentía las ayudan a enfrentarse a los problemas que surgen en la escuela y en sus vidas personales. La serie también explora la importancia de la autoaceptación y la lucha contra la discriminación. Los personajes de Ask 101 aprenden a valorarse a sí mismos y a defender sus derechos, lo que la convierte en una serie inspiradora y relevante para los jóvenes de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas con heroínas que, en mi opinión, son realmente inspiradoras. Hemos hablado de Fatma Gul, Eda, Deniz, Efe y Hürrem, todas mujeres fuertes, inteligentes y con una gran capacidad para superar los obstáculos. Estas series nos demuestran que las mujeres pueden ser protagonistas de sus propias vidas y que pueden alcanzar sus sueños, sin importar las dificultades que se les presenten. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva que les interese. ¿Cuál de estas heroínas es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca con protagonistas femeninas inspiradoras que debería mencionar? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.